Grabando. Listo, Olivia, ya estamos. Bueno, pero yo le voy a hablar a ustedes. Sí, claro. ¿Ya? Sí, ya. 5, 4, 3, 2, 1. A ver, di 5. Bueno, buenas noches ya. Mi nombre es Livia Rodríguez, soy de San Juan, Puerto Rico, y pues gracias por la invitación para compartir con ustedes un poquito de la experiencia de las comunidades del Caño Martín Peña. Primero que todo quiero decir que me siento bien honrada de que nos hayan invitado, ¿verdad? Porque para los que estamos todo el tiempo haciendo este trabajo comunitario, nos complace saber que hemos desarrollado herramientas que pueden de alguna forma tener resonancia con otras luchas en otros países. El caso del Caño Martín Peña pues tiene ciertas particularidades que habrá que ver si alguna de ellas es común a las particularidades de ustedes. Pienso que pudiera ser. Se trata de 8 asentamientos informales localizados en el corazón de la ciudad de San Juan. Estos asentamientos se desarrollan a principios del siglo XX con un proceso de migración campo-ciudad, ¿verdad? Donde la gente tenía la necesidad de buscar cómo sostener a sus familias y se asientan a lo largo de este cuerpo de agua que forma parte del estuario de la bahía de San Juan y que sirve de conector, ¿no? Entre otros cuerpos de agua también estuarinos. Entonces, el Caño Martín Peña mide unos 6 kilómetros de largo y las comunidades se asientan en los márgenes del caño, que anteriormente eran bosques de manglar. Así que son comunidades autoconstruidas, autogestionadas por los propios pobladores. A través del tiempo, ¿verdad? Pues la ciudad creció, les estoy así haciendo el cuento largo corto, y resulta que la comunidad quedó en el corazón de la ciudad, justo al lado de la zona bancaria, que se llama en Puerto Rico la Milla de Oro. Entonces, creció la ciudad, pero muchos procesos se dieron y uno de los resultados de esos procesos fue que el cuerpo de agua poco a poco se fue cerrando y hoy día un cuerpo de agua que era navegable, pues ahora se puede caminar literalmente de un lado a otro de sus márgenes. Así que esa degradación medioambiental, combinada con el hecho de que la ciudad llegó a proveer infraestructura, grandes obras de infraestructura para toda la ciudad durante esos años, y estas obras pasaban por la comunidad pero no le proveían servicio a la comunidad. Entonces tenemos asentamientos informales ya consolidados, ¿verdad? De varias generaciones, con un sentido de pertenencia muy fuerte, una cohesión social muy fuerte, y al mismo tiempo con unas condiciones muy duras de degradación ambiental, ¿no? Cuando llueve muy fuerte por varias horas, pues la comunidad se inunda. Y se inunda con aguas servidas, con aguas usadas, porque la comunidad no tiene alcantarillado sanitario. Así que todas las aguas que bajan de los inodoros, etcétera, van hacia los sistemas de manejo de agua pluvial, que a su vez se supone que van hacia el Caño Martín Peña. Pero son décadas, ¿verdad? Desde que se construyó el pluvial en la década del 50, recibiendo aguas usadas, así que los pluviales están sedimentados, han colapsado y no son funcionales tampoco. Entonces, en esas inundaciones, las aguas usadas salen por los inodoros, salen por las duchas, se inundan las casas, se inundan las calles, se inundan las escuelas, 70% de la comunidad queda bajo el agua. Evidentemente, pues no hay que ser un científico nuclear para darse cuenta que hay una situación muy grave de salud, ¿verdad? La gente se enferma de asma, de condiciones de la piel, condiciones gastrointestinales, pero también hay otras enfermedades transmitidas por el mosquito, por ejemplo, o por las ratas y demás. Así que hay una situación de salud, ¿verdad? Lo que lleva a esta comunidad es una comunidad que tiene una historia muy larga de luchas, ¿verdad? Que muchas de esas luchas tienen que ver justamente con el tema de la tierra, porque en la década del 50 el gobierno implantó en Puerto Rico unos programas que venían, digamos, políticas que venían prestadas de los Estados Unidos, y estos programas estaban dirigidos a implantar una visión de saneamiento, es decir, una visión salubrista
donde se decía que la gente no puede vivir en esas condiciones por unas situaciones de salud y entonces los tenemos que sacar de ahí. Así que la mitad de las comunidades fueron desplazadas a proyectos de vivienda pública, que son estos cajones que construyen y se convierten con el tiempo en almacenes de gente, ¿no? La mitad de las comunidades se desplazaron, en su origen había 86.000 habitantes, hoy día quedan como 26.000 habitantes en la zona. También más tarde el Estado utilizó el mecanismo de expropiación forzosa, ¿verdad? Para sacar a la gente, le daban lo que costara su casita, decían, pues ustedes no pueden vivir ahí porque está en un área que es inundable, ahí no pueden vivir seres humanos. Y si tu casa tasó $10.000, pues te dan $10.000 y vete y busca cómo resolverte, y en Puerto Rico $10.000 pues no es mucho dinero para comprar una vivienda, así que la gente terminó yéndose a otros lugares en condiciones también precarias y de pobreza. Por lo tanto, bueno, y décadas más tarde, pues en esos mismos lugares resulta que hay vivienda que empezaron a construir, la más económica en los bajos $600.000, etcétera, $1.500.000, o sea que para una clase social muy alta, ¿no? Entonces, las comunidades que quedan están evidentemente muy conscientes del valor de sus tierras. Ellos dicen que nuestra tierra es la mina de oro, ¿verdad? Y que otros quieren aprovecharse de esa situación. Así que por décadas el Estado se había planteado recuperar el cuerpo de agua, ¿verdad? Por razones ambientales, por razones económicas, etcétera. Así que habían desfilado muchas propuestas del sector privado, desde el gobierno, propuestas para construir autopistas, propuestas para desplazar la comunidad, y construir hoteles, etcétera, en esa zona que pudiera tener un alto valor turístico. Así que el Estado decide pues que hay que mover este proyecto, una intervención significativa en la ciudad, que es el dragado del Caño Martín Peña. Y eso fue lo que activó la comunidad en el proceso de ahora, ¿verdad? Ha habido muchos procesos, como decía, a lo largo de la historia. Así que había un proyecto, una intervención urbana que el Estado planifica hacer, y hay una preocupación de la comunidad. Y la preocupación de la comunidad es para quién va a ser el proyecto. No queremos el proyecto, porque ellos se dieron cuenta que era muy importante para la comunidad recuperar el cuerpo de agua porque les está afectando la situación medioambiental. Pero la preocupación de ellos es, si nosotros nos chupamos el hueso, ¿verdad? Pues es hora de que nos comamos la pechuga. O sea, es hora de que disfrutemos de lo que queda aquí una vez se recupere el cuerpo de agua. Así que tenían muy claro el tema de la necesidad de buscar mecanismos que les permitieran permanecer en sus barrios. Pero de otra parte, pues son gente, ¿verdad? Como decíamos, son asentamientos informales, así que la tierra no estaba en manos de la comunidad en su conjunto, ¿no? Por décadas los gobiernos habían utilizado el tema de los títulos de propiedad individual como mecanismo de clientelismo político, es decir, cada 4 años iban los políticos y tú eres de mi partido y bueno, te voy a dar un título y tú haces que la gente vote por mí, ese tipo de relación de poder. Así que esa un poco era la situación cuando comienza esta discusión. Estas son unas comunidades que se organizan, un poco como lo que ustedes narraban, ¿verdad? Comunidades que quizás compartían una historia larguísima, pero que no se habían dado la oportunidad de conocerse entre sí y explorar esos espacios comunes. Y eso un poco fue lo que pasó, ¿verdad? Alrededor de esta posibilidad de desplazamiento. Las comunidades estuvieron 2 años desarrollando un plan de desarrollo, proponiendo ante ese proyecto qué es lo que queremos nosotros. Y una de las razones principales que movieron todo el proceso organizativo de la comunidad tenía que ver con el hecho de que hay mucha gente que vive en el área donde viene el proyecto de dragado, ¿verdad? Viven encima de lo que antes era el agua. Así que esas familias necesitaban saber si su vivienda se iba a afectar, porque no querían vivir en un residencial público, querían permanecer en sus comunidades, ¿no? Entonces, el tema que comenzó de repente como una preocupación bien individual, mi casa se va o se queda, ¿verdad? Bien concreta, yo no quiero vivir allá,
yo quiero quedarme en mi barrio, ¿verdad? Pues entonces empezó a movilizar a la comunidad, ¿no? Así que tenemos entonces un asunto de pertinencia. Una comunidad se organizó porque había una situación muy pertinente a su realidad que le estaba afectando principalmente a lo individual, pero de ahí en esa discusión hallaron una causa común. Así que este plan de desarrollo, este proceso de planificación, acción, reflexión participativa demoró 2 años, 700 actividades de participación ciudadana de todo tipo. Mientras planificábamos, íbamos haciendo cosas con resultados concretos para que la comunidad fuera viendo resultados de su trabajo colectivo, y ellos terminan proponiendo una ley. Ese plan fue adoptado por la Junta de Planificación, que es el organismo rector del uso del suelo en Puerto Rico. Pero no solamente se hizo un plan, porque los planes en Puerto Rico se quedan engavetados y nadie sabe ni lo que contienen, nunca se implantan. Entonces tenemos una situación urbana bastante caótica. Sino que el plan, como ellos lo gestaron, se apropiaron de su contenido. Entonces, ahí no hay nadie que haga algo distinto a lo que dice en ese plan, ¿verdad? Y si se va a hacer algo distinto, es porque la propia comunidad dice que ya cambiaron de opinión porque sus necesidades han cambiado, lo que sea. Así que crean un plan, pero también se dieron cuenta que era importante crear unos instrumentos para viabilizar el plan. Porque al final del día, la obra grande, este dragado, requiere una inversión pública significativa, ¿verdad? Y ellos querían que se hiciera bajo los términos de la comunidad, no bajo los términos del gobierno. Así que propusieron una ley. Ellos, usando un ejemplo previo que había en una de las mismas comunidades, decidieron crear una entidad pública, una corporación pública, que se llama la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, porque su proyecto se llama Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Así que a través de esta ley ellos crean unos instrumentos institucionales y de política pública que se pensaron desde la comunidad. Entonces, tenemos, para un poco explicar cuáles son los instrumentos que ellos crean. Primero, el G8 es una organización de base comunitaria, se llama Grupo de las 8 Comunidades Aledañas del Caño Martín Peña, que es como si fuera un consorcio de todas las organizaciones barriales, ¿no? Donde hacen estrategias comunes para las luchas comunes. Así que esa es una de las instituciones. La siguiente, que es la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que como decía es una entidad del Estado, cuya misión es implantar el plan de desarrollo y que luego de que cumpla esa misión desaparece, ¿verdad? Y lo más importante aquí es que la Junta de Directores de esta corporación la maneja la comunidad. Por lo tanto, ellos son los que manejan los recursos del Estado para impulsar el dragado del caño, que es la pieza principal, y todo el proceso de realojo y de infraestructura, ¿verdad?, que está costeado con fondos principalmente públicos. Así que es un punto bien importante, ¿verdad?, porque muchas veces se trabaja desde el tercer sector, desde las organizaciones sin fines de lucro, asuntos sobre los cuales el gobierno también tiene un rol, ¿no? Porque al final del día el gobierno lo financiamos los ciudadanos y las ciudadanas. Así que fue un proceso de apropiarse de las instituciones del gobierno. La tercera entidad que ellos crean, o el tercer instrumento que ellos crean, es el Fideicomiso de la Tierra. Entonces quiero recalcar que esto es un instrumento, ¿verdad? Porque el fideicomiso no es el proyecto, es una forma de lograr un objetivo. Y esta comunidad, para llegar ahí, tuvo un proceso como el que estamos teniendo hoy. Es decir, identificamos un problema que es que no queremos desaparecer como comunidad. Y la segunda pata del problema es que necesitamos regularizar la tenencia de la tierra. Entonces, tuvieron la oportunidad de conocer mecanismos de tenencia de la tierra, evaluarlos y ver cuál de esos mecanismos se podía ajustar a sus necesidades y lograr que la comunidad no desapareciera. Y en ese proceso se dieron cuenta que existían cosas como las cooperativas, etcétera, pero también se dieron cuenta que hay un instrumento muy utilizado en Estados Unidos que se llama los Community Land Trusts, o fideicomisos comunitarios de la tierra. Y decidieron explorar ese instrumento un poquito más. Y al final del día, pues entendieron, ¿verdad?, que ese era un instrumento que se adecuaba a sus necesidades. Así que en la ley
incluyeron un artículo bien interesante. Ese artículo dice que todas las tierras que tenía el gobierno en esa zona, todas, ahí había tierras de 5 entidades gubernamentales distintas, incluyendo la municipalidad, quedaron transferidas 120 días luego de aprobada la ley, quedaron automáticamente transferidas a la Corporación del Proyecto Enlace, que es una corporación pública. Por lo tanto, no había que hacer escrituras porque era mover de una entidad pública a otra, ¿verdad? Eso de repente convirtió a la comunidad pues en el dueño de 78 hectáreas, ¿verdad? Que era lo que el gobierno tenía en esa zona. Entonces la ley se hizo teniendo ese texto, ¿verdad? Porque la corporación recibe las tierras con el único fin de transferirlas al fideicomiso. Pero la única forma de hacerlo, porque ya el fideicomiso es una entidad privada, que les voy a explicar ahora, era mediante escritura pública. Así que lo primero que había que saber es qué fue lo que se transfirió. La gente no sabía, el gobierno no sabía, y cuando sabía no quería dar información. Claro. Así que se tardaron 2 años. Estuvimos 2 años trabajando para lograr identificar qué era lo que había allí y preparar los documentos, las escrituras y poder eventualmente transferir en el 2009 las tierras al fideicomiso. Pero en esos 2 años no solamente se hizo todo este trabajo de investigación, no. Ahí se hizo todo un trabajo de participación ciudadana. Acuérdense que estamos trabajando con derechos propietarios y eso es un tema muy delicado, muy cercano, sobre todo en una sociedad bien individualista, ¿no? Como la que tenemos en Puerto Rico, ¿no? Donde se promueve siempre lo particular. Entonces el deseo más grande de cualquier persona es tener su pedacito de tierra y su casita propia, ¿no? Entonces, como el trabajar el fideicomiso tenía para garantizar su éxito que ser un proceso que surgiera de los propios residentes. No podía ser impuesto. Así que durante 2 años hubo otro montón de reuniones, asambleas, talleres, discusiones, educación popular, gente que estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo, pero entonces cómo sentarnos todos en una mesa y ver esas razones por las que no estoy de acuerdo y convertirlas en propuestas, integrar esas propuestas al proceso, ¿no? Y al final del día, hoy, la gente que más se oponía al fideicomiso son los mayores defensores del fideicomiso de la tierra porque participaron del proceso y fueron parte del diseño, ¿verdad? Un poco, no era pues tú te opones, pues te cierro la puerta, no, tú te opones ¿por qué? ¿Qué punto de vista estás trayendo? Y vamos entonces a trabajar con eso, una solución. Así que fue un proceso bien rico, bien intenso, sin el cual pues no hubiera podido existir esta figura. Es decir, todos los contenidos del fideicomiso surgieron de la propia comunidad. Los abogados y abogadas llegaron después. Durante el proceso sí hubo un comité técnico, ¿verdad?, que se conformó con colaboradores de la comunidad, de todo tipo de profesionales, ¿verdad?, solidarios y solidarias, y ese comité técnico pues se reunía cuando era necesario y tenía una persona de la comunidad que participaba también de las reuniones para asegurarse que todas esas discusiones eran cónsonas con lo que la comunidad estaba proponiendo. Así que fue un proceso bien interesante y al final llevó a un reglamento y ese reglamento contiene todo lo que la comunidad quería, ¿verdad? Pero el reglamento pues tiene que escribirse en unos términos legales, así que los abogados lo que hicieron fue ver lo que la comunidad quería y decir, pero eso existe. Eso se llama derecho de superficie, eso se llama tanteo y retracto, eso se llama derecho de accesión y para todos nosotros es chino, ¿verdad? Como la palabra fideicomiso es una palabra bien antipática y después que conocemos un poco el tema nos damos cuenta que es una palabra muy bonita porque tiene que ver con dar algo en fe, ¿no? Con el tema de la confianza. Así que, ¿qué es el fideicomiso? Pues este instrumento lo que hace es lo siguiente. Estas 78 hectáreas le pertenecen colectivamente a la comunidad en perpetuidad. La tierra no se puede vender. Así está en la ley, así está en el reglamento, así está en la escritura del fideicomiso. No se puede vender. El fideicomiso también tiene una personería jurídica, ¿verdad?, para que se pueda firmar la escritura y se puedan hacer todas las transacciones que había que hacer. Pero realmente es una entidad compuesta de miembros. Todas las personas que viven en el fideicomiso son los miembros del fideicomiso.
y son las personas que toman las decisiones sobre lo que se hace al final del día con el fideicomiso. Pero lo que hizo esta comunidad fue decir, pues a pesar de que X número familiar, 1500 viven en el fideicomiso, esta es una comunidad mucho más grande. Así que todo lo que hace el fideicomiso tiene que beneficiar a toda la comunidad, no solamente a los residentes. Las tierras del fideicomiso están regadas por todas partes, no es que esté un predio solamente, sino hay tierras del fideicomiso y tierras que le pertenecen a particulares, porque recuerden que hubo gente que recibió título de propiedad. Así que tenemos la titularidad colectiva, 200 cuerdas de terreno, pero entonces, ¿cómo me sirve eso si yo tengo que hacer algo en mi casa? ¿Verdad? La gente necesitaba, y fue una de las cosas que ellos definieron que era muy importante para ellos, tener un documento legal que dijera que yo tengo unos derechos propietarios aquí también. Así que lo que ellos escogieron es una figura que se conoce como el derecho de superficie. Ese es un derecho propietario, ¿verdad? Propietario, que tiene incluso un valor económico. Y cada una de las personas habitantes de la comunidad tiene el derecho a recibir esa escritura. La escritura básicamente lo que hace es, digamos que la gente es dueña de la tierra, pues la propiedad se divide en dos. La tierra y luego en el solar donde ubica mi estructura, ¿verdad? Pues el derecho de superficie es lo que me permite utilizar el área que ocupa mi estructura, ¿no? Y está ahí también la estructura que es parte del derecho de superficie. Así que ese derecho de superficie, derecho propietario, se puede heredar, se puede vender, se puede hipotecar, etcétera, ¿no? Pero la comunidad dijo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Porque si se puede vender, ¿cómo hacemos para que la comunidad no desaparezca si todo el mundo decide vender el derecho de superficie? Pues entonces ahí se colocan unas cláusulas restrictivas en las escrituras, ¿verdad? Que ya están consensuadas por la comunidad. Y por ejemplo, cuando uno vende una propiedad, un derecho de superficie, pues la primera opción de compra la tiene la propia comunidad a través del fideicomiso. Eso es lo que se llama el derecho de tanteio y retracto. ¿Okay? Y cuando el fideicomiso tiene esa estructura, ese derecho de superficie, pues lo puede vender hacia adelante. Pero ¿a quién se le va